Hola, ¿cómo están jóvenes? Les envío un saludo caluroso a la distancia, esperando que se encuentren bien de salud en compañía de sus familiares, pero también recomendarles el uso de mascarillas y guantes cada vez de que salgan a sus hogares, así como el lavado constante con agua y jabón para minimizar el riesgo de contagiarnos ante esta enfermedad. Desearlo lo mejor y que sigamos compartiendo nuestras clases de la misma forma como lo hemos seguido en estos 5 o 6 meses de clases a distancia. Bueno, jóvenes, de esta manera vamos a empezar la clase. El tema a desarrollar es histología vegetal. La anatomía vegetal tiene dos focos de estudio, la histología vegetal y la organografía vegetal. La histología vegetal, que es el tema central del día de hoy, se encarga de estudiar, es la ciencia encargada de estudiar los tejidos que se encuentran en el interior de la planta. Los tejidos que se encuentran en el interior de la planta se clasifican en dos grupos. Los que se encuentran en la etapa embrionaria se denominan tejidos meristemáticos. Y estos tejidos meristemáticos van a formar el otro grupo de tejidos denominados diferenciados. Vamos aquí a los meristemáticos y a los diferenciados. Cuando la planta está en su estado embrionario, en el interior de la semilla, estas células van a, van a formar el primer cuerpo de la planta. Las células encargadas de llevar a cabo este proceso son denominadas células meristemáticas. Son células que van a empezar a dividirse de una forma ilimitada en toda la vida de la planta. El crecimiento limitado de una planta se debe justamente a las células meristemáticas. Y esto se inicia cuando el embrión germina. Lo primero que forma el embrión es el coleóptilo, formando la raíz, y posteriormente la elongación de este coleóptilo, conformando la parte superior de la planta. Y justamente cuando la planta ha desarrollado ya sus partes diferenciadas, va a tener aquí dos componentes. Lo que se encuentra en la parte subterránea se denomina sistema de raíz y lo que se encuentra en la parte aérea se denomina sistema del vástago. Sistema de raíz y sistema del vástago. Van a haber dos tipos de meristemos, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente. El meristemo primario es el que va a desarrollar el cuerpo de la planta. En cambio, hay ciertas plantas que tienen un tallo con un crecimiento leñoso, un crecimiento secundario, y justamente lo observamos en plantas como los arbustos y árboles. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero más o menos es un colorario lo que estoy mencionando ahorita, ¿no? Y justamente estos son los tejidos diferenciados, ¿no? Los tejidos diferenciados están en tres grupos, ¿no? Tenemos los protectores, formando el sistema dérmico, los conductores, los que conducen nutrientes, conformando el sistema vascular, y los tejidos que llevan a cabo la principal función de la planta, como la fotosíntesis, se denomina fundamental, ¿no? Entonces, los que protegen, adérmicos. Los que transportan, vasculares. Y los que llevan a cabo la fotosíntesis y también el soporte de la planta se denomina fundamental. No se olviden eso. Hemos realizado aquí un corte transversal para observar justamente esos tres componentes, ¿no? Esos tres sistemas de los tejidos diferenciados, ¿no? Tanto en la raíz, el tallo y la hoja, observamos de una manera clara la disposición de estos tres tipos de sistemas, ¿no? En la cubierta encontramos al dérmico, ¿no? Sistema dérmico. En la parte intermedia encontramos al fundamental, ¿no? Al fundamental. Y en la parte de, y media también, ¿no? En la parte fundamental se encuentra la parte media y la parte interna, ¿no? Y la parte intermedia se encuentra el tejido vascular, ¿no? Depende de la disposición. Como ustedes observan, lo moradito tiene que ser el vascular, y mira, su disposición aquí es central, aquí su disposición es intermedia, y aquí su disposición es central, ¿no? Va a depender. Pero más o menos la que tengan idea, ¿no? Entonces, lo de color rosadito, ¿no? Rosadito es marroncito, perdón, en la parte superficial, lo que está en un color crema, ¿no? Es la parte del, del fundamental, y lo que está de color morado es lo vascular, ¿no? La disposición más o menos de esos tejidos, ¿no?
Es un poquito complejo en los diferentes órganos poder comprenderlo, pero más o menos una idea. ¿Cuál es su función de cada uno de ellos? Ya lo mencionamos, ¿no? Los fundamentales se encargan de la fotosíntesis, pero también de qué más. Se encargan del almacenamiento y del soporte. Van a haber diferentes tipos de tejidos fundamentales, ¿no? Pero el más importante es el parénquima. Parénquima, ¿ya? El parénquima, que tiene la función de almacenamiento, fotosíntesis. El colénquima y el parénquima son de soporte, forman el esqueleto de la planta. Los tejidos conductores conforman el sistema vascular, xilema y floema, conducción de agua y nutrientes desde la raíz hacia las hojas. Su función es la conducción de savia bruta. En cambio, el floema conducen todos los productos que se elaboran en la hoja, en la fotosíntesis, lo conducen hacia todas las partes de la planta, ¿no? Floema se llama. Entonces, su función es conducir savia elaborada, como el azúcar, vitaminas y todo eso. Y los protectores, ¿no?, que conforman el sistema dérmico, tienen dos tipos, ¿no? En las plantas herbáceas solamente tiene una capa protectora, una hilera o dos hileras, ¿no? Protectores. En las plantas leñosas, como los arbustos y arbóreas, ellos tienen varias capas, ¿no? Varias capas. Esta es más o menos una idea, ¿no? Una idea de lo que vamos a desarrollar ahorita. Y aquí tenemos a cada uno de ellos. Tenemos aquí al sistema fundamental. El sistema fundamental está conformado principalmente por el parénquima. El parénquima conforma el 40% de la masa corporal de la planta. Casi el 50% de la planta está conformada por esta célula importante llamada parénquima. No te olvides. ¿Cómo se llama? Parénquima. ¿Ya? Parénquima. Este parénquima que observan aquí, va a formar diferentes tipos de células. Pero la célula más importante es el parénquima que presenta pigmentos fotosintéticos. Estas células que presentan, estos componentes que presentan pigmentos fotosintéticos se denominan cloroplastos, ¿no? Entonces, las parénquimas presentan cloroplastos con pigmentos fotosintéticos. ¿Ese pigmento cuál es? Principalmente, estamos hablando del más importante, es la clorofila. Existen otros pigmentos accesorios que participan en la fotosíntesis, pero el más importante es la clorofila. No te olvides, ¿ah? No te olvides, miren, clorofila. Parénquima, clorofiliano, así se llama. ¿Por qué, profesor? Porque presenta clorofila. ¿Cuál es su función? Llevar a cabo la fotosíntesis. Es justamente una de las cualidades o características de la planta, ¿no? Llevar a cabo la fotosíntesis. ¿Qué más, profesor? Mira, tenemos a otros parénquimas. Hay otro parénquima que no tiene cloroplastos, sino tiene una vacuola, una bolsa grande que almacena sustancias. Almacena principalmente agua, pero también almacena sustancias colorantes, ¿no? Sustancias no fotosintéticas que dan color a la planta. Por ejemplo, un fruto, una zanahoria, por ejemplo, tiene un pigmento no fotosintético denominado caroteno. Por ejemplo, el tomate tiene otro pigmento llamado licopeno. Hay sustancias que dan coloración a la planta, a los órganos de la planta, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentran esos pigmentos que dan coloración? Se encuentran en este lugar, en el parénquima de reserva. Parénquima de reserva. Pero la parénquima de reserva principalmente, ¿qué almacena? Almidón, agua y almidón. Esos todos tienen esas sustancias. Hay parénquimas que se almacenan ciertas sustancias dependiendo del hábitat o lugar donde se desarrolla la planta. Por ejemplo, una planta que se desarrolla en lugares desérticos, ¿qué almacenará más? ¿Qué es lo que almacenará más? Ah, profesor, en un desierto no hay agua. Entonces, ¿esta planta almacenará? Claro, pues ese parénquima que tiene esta planta principalmente es parénquima acuífero de agua. Almacena. Un cactus, todas las cactáceas en verdad almacenan agua. También hay ciertas plantas, eh, que es xerofítica se llama, ¿no? Que viven en el desierto, que almacenan estas sustancias. Agua principalmente, como la sábila, ¿no? El agave, hay ciertas plantas xerofíticas, ¿no? Que se encuentran en el desierto que almacenan agua, ¿no? Entonces, ¿qué más? A ver, profesor, también hay plantas que he visto que flotan en el agua, ¿no? Por ejemplo, la elodea, una planta pequeñísima, hermosa, hay plantas que flotan, ¿no? Esas plantas que flotan, ¿qué tienen, profesor? Lo que pasa es que esas plantas almacenan aire.
por las aires. Se llama parénquima aerífero, así se llama. Aerífero, qué profesor, almacena aire. ¿Y en dónde el profesor almacena? ¿Lo almacena dentro de sus células? No, jóvenes, lo almacena fuera de las células. Las células hacen grandes espacios, o sea, no está aquí en la imagen jóvenes, pero ahí las células se encogen, ¿no? Se encogen bien, encogida está, ¿para qué? Para generar espacios donde se almacena aire. Entonces, no se almacena en el interior de la célula, sino fuera de la célula, ¿ya? No se olviden. Listo, y los parénquimas que dan soporte a la planta, si ustedes han visto, ¿no? Hay plantas herbáceas que se mantienen, ¿no? Erectas, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué, profesor? Si son débiles. Lo que pasa es que ellos tienen una estructura, una célula que le da esa resistencia, no resistencia, sino estabilidad y flexibilidad, ¿no? Se empiezan a elongar y así, ¿no? Empiezan a elongar. Entonces, tiene esa flexibilidad. Ese esqueleto flexible que tiene esa planta justamente le da el colénquima. El colénquima está conformado por células que tienen un engrosamiento de su pared. La pared celular es un componente, es una membrana, es una envoltura que se pone en las plantas, ¿no? Esta pared celular tiene dos capas, ¿no? Una capa primaria y una capa secundaria. Es decir, en su etapa juvenil forma una capa primaria y en su etapa adultez forma una capa secundaria. Cuando esta planta empieza a engrosar su pared primaria, forma el colénquima. ¿El colénquima qué es? Es un engrosamiento de la pared primaria. No te olviden, engrosamiento de la pared primaria. ¿Ya? Entonces esta pared primaria se va a engrosar y justamente va a generar más resistencia, ¿no? Más resistencia, más flexibilidad, más dureza. Entonces, el colénquima son células que han engrosado su pared primaria, ¿no? Se encuentra solamente en plantas herbáceas, principalmente en plantas herbáceas. Y por aquí, jóvenes, miren por acá, acá tenemos a que, un tejido de soporte que, que se encuentra principalmente en plantas leñosas. ¿Pero qué es una planta leñosa, profesor? Una planta leñosa es aquella planta que tiene un engrosamiento de su tallo, de su raíz. Son plantas que tienen un crecimiento secundario, un engrosamiento. Y estas plantas pueden tener el defecto, la debilidad de romperse, ¿no? Como son gruesas, son largas, entonces, ¿qué le da esa resistencia? ¿Quién forma el esqueleto? Lo forma el esclerénquima. Las plantas leñosas, como los arbustos y arbóreas, tienen un engrosamiento de su pared, justamente, tienen un engrosamiento de sus células, ¿no? Células, un engrosamiento, pero en la pared secundaria, no en la pared primaria. La pared secundaria se empieza a engrosar. Pero ese engrosamiento se debe a una sustancia adicional, no la sustancia habitual que encontramos acá en la pared primaria, sino hay una nueva sustancia que se va a incorporar aquí. Se llama lignina. Lignina. La lignina empieza a sedimentarse en la pared secundaria y va a ser resistente, va a darle resistencia a esta esclerénquima. Ahora hablaremos, perdón, disculpe, jóvenes, ahora hablaremos del sistema vascular. Los tejidos que conducen nutrientes son de dos tipos, ¿no? En verdad, los tejidos conductores son alargados, ¿no? Son células alargadas, son tubos largos y huecos que van a conducir sustancias. Y lo conducen en dos direcciones, ¿no? Lo que conduce la savia bruta es la sustancia conformada principalmente por agua y nutrientes, sales minerales, nitratos, fosfatos, ¿no? Esas sustancias se encuentran en el suelo. Entonces, este conducto va a transportar nutrientes de la raíz hacia las hojas. ¿Cómo se llama? Se denomina xilema. Xilema, se llama xilema. Estas células tubulares son células muertas. Han perdido su contenido debido a que necesitan ese espacio para conducir grandes cantidades de agua y nutrientes, ¿no? Se llama xilema, no te olvides. Xilema. Son conductos formados por dos tipos, ¿no? Esos conductos se denominan tráqueas, más grandes son las tráqueas, porque son las tráqueas, y traqueidas. Todas las plantas tienen traqueidas, perdón, ¿no? Las primeros conductos que se formaron fueron las traqueidas, son mucho más finas, ¿no? Que tienen perforaciones, ¿no? Tienen una serie de
perforaciones, ¿no? Perforaciones a lo largo de la superficie.